Tengan todos ustedes un buen día. Soy Gerardo García Elder, teólogo argentino, psicólogo, magíster en Sagradas Escrituras. Durante unos 10 años estuve al frente del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Fui durante 5 años coordinador zonal de Cono Sur de la Federación Bíblica Católica y desde el 30 de agosto soy el coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Federación Bíblica, a la que el centro bíblico Yeshua está afiliado. Muchísimas gracias por esta invitación y ojalá que podamos hacer juntos esta pequeña meditación que nos ayude a entender el tema de el camino, de la sinodalidad, del caminar juntos en las Sagradas Escrituras. Esta idea del camino, esta isotopía, este elemento que aparece en prácticamente todos los libros de la Sagrada Escritura, es como un hilo conductor que encontramos ya en el Génesis, cuando Dios dice, crezcan, multiplíquense, pueblen, llenen la tierra. Ahí ya se está dando la idea de un camino. Y sobre todo en el capítulo 3 del Génesis, después de esa desobediencia original que complica la realidad humana, parirás a tus hijos con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí también hay un salir, ¿no?, al mundo, abandonar el Edén, el paraíso, y comenzar a caminar, a caminar, a caminar. Muchas veces nos encontramos en las escrituras con la diferencia entre el caminante y el sedentario. Abel es un caminante, es un pastor. En cambio, Caín es un sedentario, un agricultor. De hecho, la escritura presenta a Caín como el primer constructor de una ciudad para 4 o 5 habitantes, digo yo, ¿no? Pero el que lo pongan a él como iniciador de las ciudades, o sea, del sedentarismo, habla de que hay una visión negativa. Después la gran ciudad, Babilonia, también el asentamiento, el estar en una situación de permanente tentación. También en nuestros pueblos originarios, sobre todo en Estados Unidos, había algunos que habían predicho que llegaría el momento en donde se confundiría la noche con el día, ¿no? Y habría un montón de beneficios que hoy nosotros podríamos llamar comodidades que nos mantienen en este sedentarismo, que por otro lado hoy también por medio de las ciencias médicas sabemos que es tan perjudicial para el ser humano, ¿no? El ser humano parece que es un animal preparado para caminar, no para la vida sedentaria. Y el sedentarismo trae tantas dificultades, tanta complejización a nivel de salud física. Y como psicólogo puedo decir también lo mismo a nivel de salud psíquica o psicológica, porque la persona que está asentada, la persona que está acomodada, ¿eh? que restringe sus horizontes, que achica su mundo, se pierde en la posibilidad de nuevas relaciones, de entretejer redes que lo abran a otros horizontes. Por eso digo, la idea de este camino está presente en toda la escritura. Y ahí en el capítulo 12 del Génesis, cuando se empieza con el tema de la vocación, del llamado de Abraham,
en realidad este llamado es salir de una tierra en donde estás sentado, en donde estás seguro, en donde está afincado, sal de tu tierra y ven donde te mostraré. Y ahí nuestro padre Abraham se convierte en un arameo errante y sus descendientes van a seguir andando por toda la tierra. Y este caminar se va, digamos, a ir ampliando cada vez más hasta que en el libro de los Hechos finaliza la presentación de esta iglesia naciente con ese Pablo que está esperando llegar al finisterre, al fin del mundo conocido, porque ha recibido él también, aunque no directamente, pero sí después, al entrar en esa sucesión apostólica, ha recibido también él el mandato de ir hasta los confines de la tierra. Entonces, esta idea del camino está presente en toda la escritura. Cuando a mí me invitaron a compartir con ustedes este momento de reflexión, yo pensé que tal vez sería más productivo este momento si en vez de hacer un análisis en toda la Biblia del tema del camino, nos centráramos en uno de esos libros. Y por supuesto que, como dice San Agustín, amor meus pondus meum, ¿no? Mi amor es mi peso, como mi libro preferido es el Evangelio según San Lucas, elegí este libro para que veamos cómo esta idea del camino está presente en todo este libro. Por eso yo les pediría también a ustedes que hablan sus Biblias en el libro del Evangelio según San Lucas y que juntos vayamos viendo cómo se desarrolla este camino. Nosotros ya sabemos que las cartas de Pablo, que son el testimonio escrito más antiguo de la primera teología cristiana, son bastante anteriores a los evangelios. Que la grandeza del evangelio más antiguo, que hoy la mayoría de los biblistas, por no decir todos, dicen que es el evangelio según San Marcos, la grandeza de este narrador, de este evangelista, fue tomar la teología de Pablo y presentarla en forma de vita Jesu, de vida de Jesús. Entonces, el Evangelio de Marcos, el Evangelio más antiguo, que va a servir como base para el Evangelio de Lucas y para el Evangelio de Mateo, este Evangelio está escrito como una vita, pero como una vita que se desarrolla a lo largo de un camino. Un camino que primero tiene un sentido circular, ¿sí?, en torno al lago de Galilea, Genesaret, ¿no es cierto? Entonces todas esas poblaciones y a veces llegando hasta la zona de Tiro, Sidón, es decir, los confines, ¿sí? Y después un camino que se convierte en un camino recto hacia Jerusalén. En el Evangelio según Lucas, la primera que sale de camino es María, la madre de Jesús, que después de haber recibido el anuncio del ángel, que le advierte, que le notifica también que su parienta Isabel, a pesar de su edad y de su condición de estéril, se encuentra esperando a un hijo, María dice, partió sin demora hacia la casa de esta parienta. ¿Sí? Sale María como arca de la nueva alianza, portando en su vientre, el fruto bendito de su vientre, la nueva alianza. Ante la llegada de esta alianza a la casa de Isabel, el niño de esta saltará de gozo en su seno, así como David saltaba delante del arca. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces, este camino de Jesús se inicia en su etapa prenatal. En el vientre de su madre ya Jesús sale de camino, ¿eh? Y ya Jesús va a, de algún modo, alegrar la vida de esa familia. Familia que, si nosotros leemos con atención los dos primeros capítulos del Evangelio según San Lucas, parece que se había recluido. El padre, Zacarías,
queda mudo o queda silencioso, no se comunica, y la madre, Isabel, se recluye como avergonzada, porque ¿qué dirán de ella? Entonces, la familia del Bautista, que después va a vivir en el desierto, otro espacio, otro ámbito de aislamiento, de reducción, es de algún modo contrapuesta con María y con Jesús que salen, que van de visita. Entonces, el camino de Jesús, según Lucas, comenzaría en su etapa prenatal. Después, nosotros tenemos en el capítulo 3 la actuación del Bautista y vemos a Jesús que entra dentro de esta órbita del Bautista. Lucas no dice abiertamente que Juan lo bautiza a Jesús, pero que sí Jesús es bautizado dentro de este contexto también de movilidad social, porque acudían a Juan de muchos lugares y también acudió Jesús. Es uno más de los que van a él. Si nosotros tenemos en cuenta, digamos que el padre de Jesús era un artesano, un carpintero, también pensamos que Jesús tuvo en su infancia, en su pubertad. Jesús no tuvo adolescencia, porque la adolescencia es un fenómeno de la modernidad. En la época de Jesús no existía la adolescencia, sí la pubertad. Entonces Jesús en su infancia, en su pubertad, tuvo también seguramente esta experiencia de la movilidad, porque no hay que pensar en una carpintería establecida, en una carpintería, en un local, sino más bien hay que pensar en una itinerancia de servicio como carpintero. Y yo me imagino a mi amigo José cuando se daba cuenta que le estaban escaseando los clavos, que él le decía a Jesús, por favor anda a ver a fulano de tal en Cafarnaún y pedile que nos facilite algunos clavos o alguna otra herramienta que cuando terminemos el trabajo y nos paguen, se lo vamos a pagar. Entonces, este niño Jesús, este puber Jesús, que empieza también a hacer estos viajes y a entablar relaciones comerciales con personas, relaciones que lo hacen salir de su ensimismamiento, salir de la monotonía y eh, crear discursos astutos para convencer al otro de que le preste, de que le facilite. Yo me imagino así el crecimiento humano de este Jesús. O sea, un crecimiento que se da en camino. Y también al final del capítulo 2 tenemos el tema de Jesús en el templo. Jesús que sube a Jerusalén junto a sus padres y a toda la comitiva que desde Nazaret subía todos los años a Jerusalén y que se queda ahí en el templo discutiendo, conversando, interactuando con los sacerdotes. Si bien es cierto que yo no tomo como histórico este relato, sino más bien es un relato que intenta presentar la identidad de Jesús, esa identidad que los cristianos conocemos después de la experiencia pascual. Entonces es un relato inundado de la luz pascual. Pero, sin embargo, también el evangelista lo presenta como un viaje. La familia que sale de Nazaret, que llega a Jerusalén, y después vuelven y Jesús queda sometido a ellos. O sea, otra vez la idea del viaje, un viaje de ida y de vuelta. Y después entonces el viaje hacia el Jordán. Y tal vez la permanencia de Jesús un tiempo como uno más de los discípulos del Bautista, porque ciertamente que la figura del Bautista, que que Lucas presenta como pariente de Jesús, pero esta figura del Bautista es una figura tremendamente convocante, una figura muy atractiva. Y posiblemente Jesús también se quedó ahí
convirtiéndose en uno de sus discípulos. Después tenemos el tema de las tentaciones de Jesús, que tanto Mateo como Lucas desarrollan en 3 tentaciones, y estas tentaciones también implican un viaje, viaje a una montaña muy alta, viaje al pináculo del templo, una continua movilidad. Después eh, tenemos también ahí en el capítulo 3 el tema de la genealogía de Jesús. Genealogía que Lucas va a llevar hasta Adán. Qué interesante es comprobar que la figura de Adán vuelve a aparecer acá después de que desapareció en los primeros capítulos del Génesis. La Biblia no vuelve a hablar de Adán y Lucas lo rescata. O sea, este camino que va hasta el origen de Jesús, Lucas lo remonta no hasta Abraham, como hará Mateo, sino que lo lleva hasta Adán. Es decir, todo el caminar de la humanidad desemboca en Jesús. Y Jesús está conectado con toda esta cadena de ancestros que desembocan en Adán. Después, en el capítulo 4, Lucas va a referir que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, el lugar donde se había criado. Pero ¿de dónde viene Jesús? Viene de Judea, viene de Cafarnaúm, o sea, ya también él está caminando. Y después de esta presencia en Nazaret, que primero provoca una admiración de todos los que escuchaban, y dice, todos los ojos estaban fijos en él, también va a decir que después provoca un gran rechazo, porque Jesús dice, nadie es profeta en su tierra, y entonces lo suben a una montaña alta para despeñarlo, y Jesús, pasando en medio de ellos, se va a otro lugar. O sea que ahí vemos siempre, ¿no?, a este Jesús caminando. Después se nos presenta a Jesús realizando diversas curaciones y al final del capítulo 4 dice que él fue a un lugar desierto y la multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Para eso he sido enviado. Otro evangelio va a decir, para eso he salido. Para eso he sido enviado, para eso he salido. Qué interesante ver cómo también existen conexiones subterráneas entre el tercer evangelio y el cuarto evangelio. Porque la idea que Juan tiene o presenta de Jesús es aquel que ha sido enviado, es aquel que viene a cumplir, por eso las últimas palabras de Jesús en el cuarto evangelio van a ser, todo se ha cumplido. Y acá Lucas presenta a Jesús como aquel que tiene que ir a otras ciudades para anunciar la buena noticia. Y entonces ahí comienza este camino circular de Jesús en torno a algunas de esas ciudades que están en torno al lago, y ahí también va él reclutando a sus primeros discípulos y discípulas, de las cuales el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 8 va a hacer clara mención. Los 3 primeros versículos del capítulo 8 dice, después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes, que los servían, que lo acolitaban y diaconaban, lo seguían por los pueblos y ciudades, lo acolitaban y lo servían con sus bienes, lo diaconaban. Este seguimiento de las mujeres que va
a llegar hasta la cruz. Las mujeres que están viendo de lejos cómo muere Jesús, y después también estas mujeres que van a ver dónde lo depositan, y estas mujeres que van a ir después el domingo muy de madrugada al sepulcro. Las seguidoras por excelencia de Jesús son las mujeres. Aunque Jesús llame, según los relatos que tenemos, a varones, o sea, acá nunca se dice que Jesús haya llamado a mujeres. Parece como que las mujeres fueran autoconvocadas. De hecho, este pasaje que acabo de leer viene inmediatamente después de la relación que Jesús tiene con esa mujer en la casa de Simón, el fariseo, esa mujer que le masajea los pies, que los unge con perfume, que los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y después de eso viene este relato. O sea, las mujeres seguían a Jesús porque se sentían atraídas por él, porque se sentían aceptadas por él en la condición que tenían en su sociedad. Y Jesús las hace salir de esa condición, porque estas mujeres que algunas de ellas tienen familia, acá se habla del marido, Cusa, de una de ellas, y otras que no sabemos si tenían familia o no, pero tenían cierto afincamiento. María de Magdala, abandonan sus casas, abandonan sus familias y siguen a Jesús por pueblos y ciudades. Hoy nosotros a estas mujeres las llamamos las piadosas mujeres. ¿Cómo me gustaría saber el calificativo que recibían en su época? Me imagino que no sería un calificativo positivo, porque estas mujeres abandonaban a su familia y abandonaban la condición, abandonaban el modo de ser propio de las mujeres. La mujer tiene que estar en la casa, la mujer tiene que estar al servicio de la familia, la mujer no puede andar por pueblos y ciudades siguiendo a un maestro peregrino. Sin embargo, así nos presenta Lucas a estas mujeres, discípulas de Jesús, y también a los 12, que lo van acompañando. En el capítulo 9, versículo 51, se da un quiebre, una bisagra en el Evangelio según San Lucas. Ahí se dice que Jesús decididamente se dirigió a Jerusalén. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros, ángelos, para que le prepararan un lugar en Samaria. Pero los samaritanos no quieren recibirlo, porque él se dirige a Jerusalén. Entonces, este camino que primero había sido circular y que tiene como consecuencia el aglutinamiento de este grupo más íntimo, los 12 y algunas mujeres que seguían a Jesús por el camino, este camino circular ahora se va a convertir en un camino recto que va a bordear Samaria, ya que los samaritanos no lo quieren recibir, y va a desembocar en Jerusalén. Y durante este camino recto Jesús va a ir instruyendo, va a ir consolidando a este grupo de discípulas y discípulos. Interesante entonces ir viendo a lo largo de este camino cómo Jesús se va comportando. Por ahí también vamos a encontrar cuando a Jesús lo van advirtiendo, por ejemplo en el capítulo 13, al comienzo del capítulo 13, cuando le comentan lo que ha sucedido con algunos galileos, cómo Pilato ha matado a estos galileos y ha mezclado su sangre con la de los sacrificios en Jerusalén. Y Jesús se dirige a Jerusalén, o sea, como advertencia que le dicen a Jesús: no sigas caminando, no vayas para allá, porque vos también sos un galileo y te puede pasar esto. Sin embargo, Jesús sigue su camino, y también cuando lo advierten, ¿no?, de esta peligrosidad en otros pasajes, y él, sin embargo, sigue de largo. En el capítulo 10
en el capítulo 10 encontramos ese hermoso pasaje de la visita de Jesús a la casa de Marta, que no sabemos dónde vivía. Muchos que identifican a esta Marta y María con las hermanas de Lázaro, que aparecen en el capítulo 11, 12 del Evangelio según San Juan, bueno, piensan que estamos hablando de Betania, pero Lázaro no aparece en el Evangelio según San Lucas. El Lázaro que aparece en el Evangelio según San Lucas es el personaje de una parábola en el capítulo 16, pero no necesariamente es el hermano de Marta. Y ahí en el versículo 38 del capítulo 10 dice, mientras iban caminando, él, o Jesús, entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Iban caminando, o sea, están en el camino, y él entra en un pueblo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los demás? ¿Entran con él? ¿No entran? No lo sabemos, el narrador no lo dice, pero sí muestra esta intencionalidad de Jesús. Él entra en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Intencionalidad de Jesús de entrar al pueblo, intencionalidad de esta mujer de recibirlo en su casa. Esta misma intencionalidad la vamos a encontrar al final de este camino, en el capítulo 19, cuando Jesús, entrando a la ciudad de Jericó, le dice a Zaqueo que es necesario que vaya a su casa. Capítulo 19, 1. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Atravesaba la ciudad. Así como el profeta Jonás atravesaba Nínive. Una ciudad que, según el relato del libro de Jonás, era tan grande que hacían falta 3 días para recorrerla. Y Jonás, a las apuradas, en mediodía la recorrió. En cambio, Jesús se toma tiempo y recorre Jericó con tanta paciencia que es capaz de decirle a Zaqueo que es necesario ir a su casa, para anunciar que la salvación había llegado también a esa casa, para anunciar que este hombre, a pesar de su trabajo indigno, a pesar de su colaboracionismo con el Imperio Romano, porque Zaqueo era un hombre muy rico, jefe de cobradores de impuestos, a pesar de eso era un hijo de Abraham. Y por tanto también él estaba invitado a entrar, a gozar de los beneficios de los hijos de Abraham, a sentarse a la mesa junto a los patriarcas y junto a los santos de todos los tiempos. Hermoso es entonces ver que lo último que realiza Jesús antes de entrar a Jerusalén, es decir, el último acto que Lucas va a narrar, porque de este acontecimiento, de este episodio, el único que se hace eco es el Evangelio según San Lucas, Jesús va a entrar a Jericó a visitar a un hombre muy rico, a pesar de que el Evangelio según San Lucas continuamente pone advertencias, ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los satisfechos, ay de ustedes los sedentarios, podríamos decir, de los que están afincados, de los que están cómodos. Sin embargo, Jesús lo último que hace antes de entrar en Jerusalén es ir a la casa de este hombre muy rico. Qué hermoso. Por eso será que a mí tanto me gusta el Evangelio según San Lucas, porque en este Evangelio siempre hay una puerta abierta, siempre hay un resquicio, siempre hay una grieta por la que uno puede entrar. En la ciudad en que yo vivo, la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad de muchísimos edificios, de casas antiguas también, y es una ciudad que tiene bastante humedad, el clima nuestro es muy húmedo, y uno a veces descubre en las paredes de esas casas, de esos edificios, como en una grieta sale una plantita verde, ¿no?
una semillita que ha caído en esa grieta llevada por el viento, favorecida por la humedad ambiente, brota y sale una planta. Bueno, así yo también interpreto el Evangelio según San Lucas, ¿no? Como ese Evangelio me demuestra que en todas las grietas posibles Dios actúa. Y en esta grieta de Zaqueo, Jesús va a proclamar que también la salvación ha llegado para este hijo de Abraham. Así entonces termina el camino consciente, el camino voluntario de Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén es como que Jesús es llevado, es transportado de un lado para otro, sobre todo después del prendimiento, ¿no? Cuando es juzgado, cuando es llevado al palacio de Pilato, al palacio de Herodes, lo llevan, lo traen y después lo llevan hasta el Gólgota y después lo llevan a sepultar a su cuerpo, ¿no? Es trasladado. Un poco también esta idea de Jesús llevado la encontramos en el capítulo 3, cuando Jesús es llevado al desierto, cuando Jesús es llevado al Jordán, el espíritu que lo habita es el que lo lleva. Y acá es llevado por fuerzas, sobre todo por fuerzas adversas, ¿no? Las que lo atrapan, las que lo juzgan, las fuerzas que lo condenan, ¿sí? Y que aparentemente terminan con su vida. La muerte de Jesús que termina en la cruz. Sin embargo, en el Evangelio según San Lucas, en la cruz, tenemos la promesa que Jesús le hace al ladrón que se confía a él. No ladrón arrepentido, no ladrón convertido, sino ladrón desesperado que en el último manotazo de ahogado se confía a Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El último viaje de Jesús. Un viaje que va más allá del tiempo y el espacio. Un viaje hacia la eternidad. Y en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, nos encontramos con otro caminar, el caminar de las mujeres, estas mujeres que habían guardado el sábado, un día de reposo, un día donde no se puede caminar, muy de madrugada salen al sepulcro pensando quién nos moverá la piedra y cuando llegan ahí se encuentran con la piedra removida y con la tumba vacía. Y con estos dos jóvenes que les dicen que el Señor ha resucitado. Les revelan el misterio de esa tumba vacía. La tumba vacía es silenciosa. Si no hay una revelación, lo más lógico es pensar que alguien se robó el cuerpo. Y estas mujeres que van a visitar, ¿no? al sepulcro y que después lo van a anunciar a sus discípulos, van a dar lugar al relato que nosotros conocemos como el de los discípulos de Emaús, donde una pareja, puede ser Cleofás y su esposa, como interpretan muchos, una pareja se está alejando de Jerusalén. Van caminando hacia un poblado llamado Emaús. Y mientras van caminando se encuentran con un misterioso peregrino, con un caminante como ellos, al que no reconocen sino después, cuando lleguen a la casa. Entonces, este precioso relato tan querido por todos nosotros, sobre todo por los que somos aficionados al tercer evangelio, el relato de los discípulos de Emaús, en donde muestra cómo Jesús se va revelando a sí mismo y les abrió las escrituras. Acá está el tema de abrirse los ojos y abrirse las escrituras. Nosotros muchas veces traducimos les explicó las escrituras, pero el término que se usa en griego es el mismo que se usa para el tema de los ojos. Se abrieron sus ojos y él les abrió las escrituras. Les abrió las escrituras en todos los pasajes en donde se hablaba de él. Una relectura cristológica del Antiguo Testamento. Esto significa un caminar hacia atrás, un volver a releer esos textos
desde la luz pascual. Y entonces, después que han hecho ese camino de Jerusalén hasta Emaús, cuando llegan a Emaús, dice el narrador que Jesús hizo ademán de seguir de largo. A mí me encanta este guiño, esta complicidad del narrador con el lector, porque los personajes del relato, Cleofás y su acompañante, no saben que lo que hace Jesús es un ademán de seguir. Ellos piensan que Jesús quiere seguir de largo y lo retienen, ¿eh? Así como vimos en los primeros capítulos que querían retener a Jesús que estaba haciendo milagros, y Jesús dijo no, porque tengo que ir a otros lugares a anunciar el reino. Sin embargo, acá lo quieren retener y logran retenerlo. Lo hacen entrar a la casa. Jesús entra a la casa como un hospedado, como un huésped, pero en el sentido en el que recibe la hospitalidad, y cuando se sienta o se reclina a la mesa, toma el pan, eleva los ojos al cielo, bendice, parte y reparte. Se convierte en huésped, Él da hospitalidad. Y ahí cuando ellos lo descubren en la fracción del pan, lo descubren al partir el pan, dice que Jesús se hizo invisible, se desapareció de su vista, pero permaneció con ellos. Porque estos que venían huyendo de Jerusalén y que invitan al peregrino a entrar y a quedarse con ellos para evitar los peligros de la noche, son capaces de enfrentar los peligros de la noche y los peligros de Jerusalén porque están acompañados por Jesús. De ahora en adelante, los seguidores y las seguidoras de Jesús que hagan camino siempre lo harán con Él. En el cuarto evangelio, entre los yo soy de Jesús, tenemos el yo soy el camino. Aquí no lo tenemos. Sin embargo, después, en el libro de los Hechos, en la continuación del tercer evangelio, vamos a ver que cuando Pablo da cuenta ante Félix de su forma de vivir el judaísmo, dice, yo formo parte de el camino que mis hermanos consideran una secta. O sea, el nombre primero del cristianismo es el camino, los que están por el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Jesús, que de caminante se convierte en camino. Y en el libro de los Hechos, o sea, primero, bueno, el final del Evangelio de Lucas tiene que ver con la ascensión del Señor. Dice, después Jesús lo llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y fue llevado al cielo. Y los discípulos regresan al templo llenos de alegría. Este evangelio que comenzó en el templo, con Zacarías que recibe la visita del ángel, va a terminar en el templo, ¿no?, con estos discípulos llenos de alegría que alaban a Dios. La continuación de este evangelio, que ya digo es el libro de los Hechos, va a comenzar con el tema de la ascensión del Señor, que la va a narrar de una forma distinta. Y ahí, en la ascensión, versículo 9, dice, dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. ¿Qué es dicho esto? Tenemos que ir para atrás entonces. Y ahí, en el versículo 8, Jesús dice a sus apóstoles, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Acá no aparece Galilea. Jerusalén, Judea, se salta, ¿no?, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué Galilea no? Porque en Galilea ya Jesús había recorrido pueblos y ciudades, ya Jesús había anunciado el reino, ya Jesús había evangelizado, este verbo que tanto le
le gusta a Lucas, y ahora esta tarea de evangelización tienen o tenemos que cumplirla sus discípulas y discípulos. Simplemente dos pequeños pasajes del libro de los Hechos que me parece que nos pueden ayudar también a entender esto de el caminar sinodalmente, sin odos, juntos por el camino. En el capítulo 6 se presenta un conflicto que se da entre los cristianos de origen heleno, pagano, y los cristianos de origen judío. Las viudas de los helenistas no son atendidas del mismo modo que las viudas judías. Y entonces se quejan a los apóstoles. Y estos dicen, bueno, elijan a 7 varones llenos del Espíritu Santo, personas irreprochables, para que sirvan a estas viudas. Acá tenemos un acto de sinodalidad ante una problemática que es vista, que es descubierta, ver, se juzga, bueno, es necesario poner personas para el servicio de esas mesas y se actúa. Se juzga y se actúa, aunque se actúa de un modo contracultural. Lo más lógico hubiera sido que para el servicio de las mesas de las mujeres pusieran a mujeres. Sin embargo, ponen a varones. Ponen a varones. Porque como dice la carta a los Gálatas, en Cristo ya no hay judío ni gentil o pagano. Ya no hay libre ni esclavo. Ya no hay varón ni mujer. Varones al servicio de las mujeres. Y otro elemento que me parece que también tiene que ver con esto de la sinodalidad, en el capítulo 15, lo que nosotros conocemos como el concilio o la sinagogue o la asamblea de Jerusalén, cuando ante el avance que se va dando ante los paganos, hay hermanos de origen judío que quieren imponer costumbres, prácticas judías a estos hermanos. La circuncisión, el no comer determinados alimentos y otros comportamientos. Y entonces ahí entra esta discusión, ¿no? Y el Espíritu Santo y ellos toman una decisión de no imponer cargas que no son necesarias. Ahí tenemos otro acto de sinodalidad. Y muchas veces podríamos encontrar elementos que tienen que ver con el camino, bueno, los viajes de Pablo, por supuesto, ¿no? Aunque se habla de hechos de los apóstoles, en realidad, fundamentalmente, lo que se va a narrar son hechos de Pedro y, sobre todo, de Pablo. También aparecen otros apóstoles, varones y mujeres, no perdamos también de vista esto, que hay mujeres que son consideradas apóstoles o mujeres que son diáconos como Febe, que, que no solamente protegen a Pablo, sino que lo presiden, están por sobre él en la comunidad donde se aloja a Pablo. Entonces, qué interesante redescubrir cómo en la iglesia primitiva existía esta idea de movilidad y esta idea de responder a las necesidades concretas que se iban presentando. Creo que todos nosotros, los que hoy de alguna u otra manera respondemos a esta invitación del querido Papa Francisco a entrar en un modelo sinodal de iglesia que está testimoniado ya en las escrituras, pero que para los que hemos sido formados en una idea de iglesia piramidal, en una idea de iglesia verticalista, en la idea de la iglesia como una sociedad perfecta, que simplemente da consejos, que enseña y no necesita aprender. Bueno, después del Concilio Vaticano II hemos vuelto a recordar que también nosotros tenemos que aprender y que todas las hermanas y hermanos, incluso aquellos que no creen, tienen algo para decirnos. Qué lindo entonces que nos volvamos caminantes, humildes caminantes, sencillos caminantes, sin alforjas, sin bastón, sin 2 túnicas, sin
sin sedentarismo, sino dispuestos a llegar hasta los confines de la tierra. Confines de la tierra que primero hay que entenderlos en un sentido geográfico, ¿eh? Por eso la idea de llegar hasta el finisterre, hasta el fin de la tierra conocida. Y hoy el Papa Francisco nos habla de esas marginalidades existenciales, de esos lugares que están muy lejos de nosotros y a los que nosotros debemos llegar. Llegar con una iglesia hospital de campaña, llegar con una iglesia samaritana, llegar con una iglesia comprensiva, que se pone en el lugar del otro, no con una iglesia que juzga, no con una iglesia que margina, no con una iglesia que separa, que estigmatiza, sino como una iglesia parecida al Jesús de la visita a la casa de Saqueo. Es necesario que vaya a tu casa para anunciar la buena noticia de que también vos sos un hijo, una hija de Abraham.